tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de colecciones increíbles de muñecas, de cómo el arte puede revolucionar espacios públicos para contar su historia y cómo las nuevas maneras de hacer cine están al alcance de un celular. Acomódense para conocer estos relatos extraordinarios, porque hoy lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En una calle del centro histórico de Cartagena existe un lugar donde la historia y la fantasía conviven en perfecta armonía. El Museo de las Muñecas, fundado por Socorro Gómez de París, una apasionada coleccionista que heredó de su madre y su abuela el amor por las muñecas. Este museo es mucho más que una exposición. Es un homenaje a la memoria, a la ternura y al poder de los objetos para contar historias. Con más de 400 piezas provenientes de países como Alemania, Francia y España, algunas con más de 200 años de antigüedad, este espacio guarda verdaderos tesoros, desde ediciones originales de personajes como Minnie Mouse hasta muñecas restauradas por expertos artesanos. Además, en el centro de Medellín se erigen 23 esculturas de bronce donadas a la ciudad por uno de los artistas colombianos más importantes que ha dado nuestro país, Fernando Botero. Ellas no solo adornan la plaza que lleva su nombre, sino que son testigos vivos de la transformación social, cultural y emocional que ha experimentado la ciudad. Están allí, justo como el maestro soñaba el arte, como un museo a cielo abierto, accesible para todos, de manera gratuita y sin distinción. Exploramos cómo el legado de Botero ha resignificado el centro de Medellín, proyectando una imagen distinta a la marcada por la violencia del pasado, y por qué el maestro donó cientos de obras a su ciudad natal y parte del país. Y también, ¿qué pasaría si le dijeran que se puede hacer cine con solo un celular? Hace una década esa idea parecía imposible, pero en Colombia una mujer cambió esta narrativa. Yesenia Valencia, actriz y empresaria, fundó Smart Films, el festival de cine hecho con celular más grande del mundo. Lo que empezó con solo 50 cortos y mucho escepticismo, hoy reúne a miles de jóvenes creadores y soñadores de todo el país que cuentan historias extraordinarias con lo que tienen en el bolsillo. Hoy retratamos cómo Smart Films democratizó el acceso al cine, impulsó el talento local y demostró que cuando hay una buena historia no hacen falta millones, solo ganas, creatividad y un celular. Empezamos. En Cartagena, entre calles que respiran historias, hay un lugar que pocos conocen, pero que si entra, jamás se olvida. Un museo pequeño, pero lleno de magia, donde cada pieza guarda una historia, una emoción, una vida. Se trata del Museo de las Muñecas. Allí no solo duermen juguetes antiguos, sino que son piezas que viajaron desde rincones lejanos del mundo y encontraron un hogar gracias a la pasión de una mujer que convirtió su amor por las muñecas en un legado que continúan sus hijas. Aquí la fantasía es para todos, niños y adultos. Walter López nos lleva a descubrir este universo único donde cada vitrina donde duermen las muñecas es un viaje para extasiarse. En una de las tantas calles de Cartagena existe un lugar que parece que fuera sacado de un cuento de hadas, un espacio donde se unen la historia y la ficción, un lugar donde no solo encuentras una colección de figuras, sino el reconocimiento a una pasión y a un recuerdo que perdura en el tiempo. Bienvenidos al Museo de Muñecas, una aventura de fantasía. El Museo de Muñecas fue creado por Socorro Gómez de París, una guerrera de la vida que heredó el amor por la historia a través de muñecas, actividad que aprendió de su madre y su abuela. Una señora que siempre tuvo amor por las muñecas y siempre quiso tener este museo porque ella quiso hacer una fundación para ayudar a los niños de la Casa del Niño. Ella siempre venía aquí y nos contaba sobre todo cómo adquirió todas las muñecas y ese amor que tenía ella. Ella se sentaba y nos hablaba todos los días de las muñecas. Esta era la silla que ocupaba doña Socorro. Aquí se sentaba y empezaba a contar una a una las anécdotas de cuando viajaba por el mundo a recolectar muñecas. Muñecas que tienen cada una su propia historia. Doña Socorro era una persona muy alegre, cariñosa.
ayudaba mucho a las personas. Ella cuando llegaba aquí, llegaba con esa alegría. Cuando entraba al museo con esa alegría de ver a sus muñecas. Siempre tenía una sonrisa en su cara. Nunca la vi triste, nunca la vi rabiosa. Siempre con esa alegría en su cara. Por ejemplo, contaba que cuando era niña le gustaba mucho ir a su médico por esta razón. Doña Socorro cuando niña iba al pediatra y en el consultorio del pediatra estaba esa muñeca y ella nos contaba que ella se enfermaba especialmente para ir a ver la muñeca al consultorio del pediatra. Esa muñeca la tenemos aquí porque ella hizo una exposición en Santa Marta y le hicieron llegar la muñeca. A raíz de una terrible enfermedad, la señora Socorro Gómez partió de este mundo ya hace año y medio, pero su legado y su amor permanecen vivos en cada rincón de este espacio. Desde entonces, sus hijos asumieron las riendas y continúan haciendo donaciones a un hospital de niños en Cartagena con el precio de la entrada que pagan las personas para visitar el museo. Este museo alberga muñecas y muñecos que tienen más de 200 años. Testigos silenciosos de épocas de antaño que quizás guarden muchos secretos. Cuenta con piezas traídas desde Alemania, España y Francia, que aportan una gran diversidad cultural, haciendo que cada visita sea un viaje mágico por diferentes rincones del mundo y de la historia. Los grandes fabricantes de muñecas antiguas fueron los franceses y los alemanes. Fueron grandes artesanos y dentro de ellos es lo que conocemos hoy en día o que más reconocemos, porque si nos vamos más a la antigüedad siempre el ser humano se caracterizó por un muñeco, pero entre esas dos industrias fueron grandes artífices de los muñecos en el momento, muy preocupados por hacer muñecas a la perfección. Entonces los alemanes hicieron unas muñecas muy características, había unos cuerpos en yeso con su base en cartón y muchas piezas hechas en madera. Las caras eran en porcelana con su técnica en biscuit, que eso era un terminado mate realista. Los franceses hicieron muchas de las muñecas de ellas se caracterizan porque tenían la boca cerrada, hicieron menos piezas, las series eran más cortas y por eso perduraron menos en el tiempo. Al suceder esto, entonces los grandes coleccionistas hoy en día manejan o tratan de buscar esas piezas porque son muy apetecidas. ¿Pero de qué material estarán hechos? El señor José Antonio Vanegas, un experto en restaurar muñecos, nos explicó un poco. A medida que fueron pasando los años, llegaron nuevos materiales como fue el celuloide, el composition, que es una mezcla entre acerrín y cola. Esto lo utilizaban los carpinteros y los artesanos que trabajaban en madera. Ellos hicieron una mezcla y sacaron muñecas, por ejemplo, como la Shirley Temple, la Mariquita Pérez, y el celuloide vino un poquito después, que era una mezcla de celulosa con alcanfor, y fueron generando materiales. Con el transcurso del tiempo ya la industria de los muñecos se fue dando por todo el mundo. En este lugar hay muñecos avaluados en mucho dinero gracias a su historia. Por ejemplo, entre 1900 y 1930 se crearon los primeros Mickey y Minnie Mouse, personajes insignia de Disney, pues la primera edición de Minnie que se creó en el mundo está en este lugar. Originalmente no fue elaborado en un material visto con buena apariencia, digámoslo así, porque fue trabajado artesanalmente en tela y en materiales que no daban una presencia especial, pero en todo caso fue el muñeco insignia de Disney y ellos fueron generando y fueron dando pasos agigantados y dieron unos productos después espectaculares que dieron a un Mickey Mouse que es con la fantasía que la conocemos hoy en día. Otra de las muñecas avaluadas en una alta suma de dinero es la de Shirley Temple, actriz y diplomática estadounidense que cuando niña actuó en importantes películas en los años 30. Fue considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia del cine por su habilidad como actriz y bailarina. Pues bien, una de sus muñecas favoritas también está en este museo. Bueno, don José, yo quiero saber cómo se restaura un muñeco o una muñeca, cómo es el proceso. Bueno, tenemos este paciente aquí en esta mesa. Este muñeco, por ejemplo, no necesita una restauración a fondo porque realmente está en buenas condiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle una armada y ajuste. Ya en este caso, como usted puede ver, ya armamos la cabeza, armamos las piernas.
tenemos acá este caucho, que es un caucho especial. No cualquier caucho usted puede ir a armar una muñeca, porque esto tiene que perdurar en el tiempo. De lo contrario, pues no se justifica. Sí, este caucho, este caucho. Está acá, ok. Sí que tiene una determinada tensión. Tiene que tener muy en cuenta que este es un material que se llama celuloide. Yo no le puedo hacer mucha fuerza porque se me puede desarmar en las manos. Entonces tiene que tener una tensión regulada. Entonces procedemos aquí a pasarlo de lado a lado. Aquí lo pasa de lado a lado, jala acá el tensor, suavecito. Como le digo, es un material que es sumamente delicado, entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso. Aquí usted va jalando hasta que le dé una determinada tensión. Si gusta, me puede colaborar a ver qué es lo que ha aprendido. Por supuesto. Sale lo suave, suave, vamos jalando hasta que nos llegue más o menos y nos quede un extremo para que quede amarrado. ¿Dos? Uno solo. Uno, exacto. Dale. ¿Calor? Ahí ya viene el otro. Eso. Todo tensionado. Exacto. Entonces váyalo amarrando y yo le digo qué tensión le va a dar. ¿Bueno? ¿Lo amarro? Sí. Aquí amarra así con esto, pasa acá y amarra. Y le va haciendo una determinada fuerza y yo me doy dando cuenta qué tanta fuerza le está haciendo usted. ¿Ahí? Sí. Bueno, entonces retomamos. Si usted sigue aquí en la función, a ver si me monta competencia. siga, ajuste, lo llama. Bájalo este. Sí, vaya jalando los dos porque ya vamos a amarrar. Listo, los dos. Okay. Sí. Ahí está tensionado. Ahí está perfecto. Amarre ahí. ¿Amarro qué? ¿Los dos? Los dos. O sea, así. Exacto. Así. No tanta vuelta. No tanta vuelta. Exacto. Vaya ajustándolo poco a poco. Ajuste. Ajuste otro poquito. ¿Aprieto más? Ahí. Podemos darle el toque final, ya que es el nudo final, por favor. Otro más. Otro más. Sí, así. ¿Así? Sí, ajústelo. Exacto. Y como vemos, aquí ya el brazo nos quedó ajustado, vea. Y queda con una tensión que va a perdurar en el tiempo y el muñeco no va a perder ni forma porque no tiene una tensión exagerada. Bueno. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos vio? Muy bien, sí. No puedo ya nombrar competencia leal. Verso 5. Cada muñeca en este lugar es mucho más que una figura. Es un símbolo de amor, creatividad y esperanza. Desde delicadas piezas antiguas que parecen tener vida propia, hasta las creaciones hechas por la hija de la señora Socorro, quien también dejó este mundo en el año de 1997. Natalia también tiene su lugar, una vitrina con sus muñecos favoritos. Dicen que en este museo, pues obviamente todos los muñecos son importantes y las vitrinas donde están, pero este tiene un valor especial, que era para la señora Socorro. Hablemos un poquito de esta vitrina. Bueno, esta vitrina era muy importante para ella porque era la de Natalia, la niña de ella, donde ella le hizo especialmente todos sus muñecos, los que ella tenía. Igualmente, aquí tiene unos muñecos que fueron hechos por la misma Natalia. Y ella, ese amor que tenía por las muñecas, Natalia era una niña que también coleccionaba y le gustaban las muñecas. O sea que Natalia no solamente compraba las muñecas, sino que los hacía. Los hacía. Estos y la muñequita esa fueron elaboradas por Natalia. O sea que Natalia heredó de la Socorro ese amor por los muñecos. Por los muñecos, sí, también. Vale la pena visitar este sitio, porque más allá de su valor histórico, es un espacio que despierta la fantasía y la ilusión de niños y adultos. Es algo impresionante, es algo lleno de historia. Me impresioné mucho cuando entré
porque hay demasiadas muñecas. Me hizo transportar a mi infancia, a ver que esto está lleno de historia, de mucha magia, de transportarme a mi niñez. No, esto es una cosa impresionante, pues desde que yo entré, esto es un lugar mágico, que uno se transporta. Es más, apenas entré, lo primero que pensé fue en mis estudiantes, o sea, en querer de que mis estudiantes vivieran la experiencia y de ver la variedad, la historia que hay en cada una de las muñecas. Bueno, primero es impresionante la colección de muñecas, sobre todo el hecho de que sean muñecas desde 1980, desde la década de los 80 también. Y las muñecas son una parte cultural, política y social incluso de la sociedad. O sea, el hecho de que niños jugaran con muñecas, que circularan muñecas y sobre todo que estas muñecas circulaban en la parte de la cultura de la élite. O sea, gente, por ejemplo, de aquí de las Américas, especialmente de Cartagena, que podían obtener muñecas de Europa. Eso es importante, es una circulación muy importante de muñecas hacia acá. Entonces, también sobre todo el material, ¿no? Porcelana, cera y demás, es muy importante. Sobre todo también la parte cultural, porque las muñecas tienen una historia misma, un vestir. Es importante saber por qué muñeca, o sea, el color de piel de la muñeca, el vestido, por qué está vestida. Aquí hay incluso representación de muñecas japonesas y de China y de Asia, pero al mismo tiempo representación de muñecas de la cultura popular negra. La visita al Museo de Muñecas nos ha permitido explorar un mundo lleno de cultura y fantasía. Cada pieza refleja la creatividad de diferentes épocas y un viaje a nuestros antepasados, recordándonos que la historia nunca acaba y que en cada muñeca hay un pedacito que nos invita a seguir conociéndola. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Parecen quietas e inmóviles, pero las esculturas de Botero han movido más de lo que imaginamos. En pleno centro de Medellín, entre el bullicio y el paso apurado de los días, estos cuerpos de bronce invitan a propios y turistas a detenerse, a observar y a recordar. Son más que arte, son símbolo de una ciudad que se transformó de un pasado violento a ser ejemplo de pujanza y progreso. Una ciudad que cambió el miedo por la memoria, la violencia por la cultura y que hoy se reconstruye desde la belleza. Y es que Fernando Botero no solo retrató con volumen nuestra historia y escenas cotidianas, sino que también abrazó con generosidad porque donó gran parte de su obra a su ciudad natal, como un acto profundo de amor y gratitud. Hoy ese legado palpita al aire libre, al alcance de todos, como siempre lo soñó él. Así nos lo muestra nuestro periodista Santiago Noreña. Parecen quietas, inmóviles, pesadas, pero las esculturas de Botero han movido más de lo que pensamos. En pleno centro de Medellín, estos cuerpos de bronce no solo retratan una estética, cuentan la historia de una ciudad que aprendió a mirarse con otros ojos, porque la capital de Antioquia celebra que un hijo suyo, el hijo que le entregó al mundo el artista plástico más reconocido en la historia del arte contemporáneo internacional, le hizo a su ciudad uno de los regalos más valiosos que pudo darle, gran parte de su obra, que ha sido testigo de transformación del territorio. Y es que en Medellín el arte no se encierra, se exhibe, se toca, se comparte, surca las calles y los parques. Hace parte del paisaje citadino que disfrutan propios y visitantes. Aquí, en pleno corazón de Medellín, conviven 23 esculturas que el maestro Fernando Botero le regaló a su ciudad natal. Monumentos que han visto pasar generaciones, conflictos y renacimientos. Fernando Botero, nacido en Medellín en 1932 y fallecido en Mónaco en 2023, donó parte de su obra por varias razones profundamente ligadas a su amor por Colombia, su deseo de que el arte fuera accesible para todos y su necesidad de dejar un legado duradero en su país natal. Aquí encontramos la obra
monumental del maestro Fernando Botero, que va a ser un símbolo de Medellín ante el mundo, que es hoy una de las maneras que tiene la gente de venir a Medellín y recibir otro discurso distinto al de los flagelos que ha tenido la ciudad. Botero es el gran embajador y sus obras lo siguen siendo. Este es el museo más visitado y este es el espacio turístico más visitado de la ciudad. Daniel Grajales es uno de los periodistas culturales y crítico de arte que ha estudiado por varios años la historia y el estilo cultural del maestro Fernando Botero. Es fundamental entender a Medellín desde otros discursos. El discurso de la violencia no tiene nada que ver con la Medellín de hoy. Seguimos teniendo dificultades, pero venir a esta ciudad y encontrarse con el discurso de un artista que nació aquí, que luchó aquí y que fue profeta en esta ciudad es muy bello, pero también es la posibilidad de cambiarle la cara a la Medellín violenta con toda esta cantidad de tours negativos que están haciendo sobre la ciudad, con un señor que fue primero un genio desde las artes en Colombia porque se ganó todos los premios aquí. Segundo, reconocido internacionalmente, el artista más caro hoy en las subastas de arte. Botero conocía el dolor, la desigualdad y la violencia que ha vivido Colombia. Aunque su arte es voluptuoso, lleno de humor y belleza, siempre estuvo conectado con lo que pasaba en su país y creía que el arte también podía sanar, inspirar, educar y reconciliar. Con este propósito, miles de turistas locales e internacionales desfilan todos los días por este espacio icónico de la ciudad. Esto significa transformación para Medellín, significa también entender como las dinámicas de la gente del común, es digamos un referente también de los cambios que ha tenido Medellín a partir del 2000, se podría decir, en relación a todo lo que vivimos se podría decir también de abandono estatal en los 80s y 90s, aparte sobre la guerra y todo eso. Entonces digamos que se convierte también en el punto principal de visita para los extranjeros que nos visitan. Daisy Berrío es una de las tantas guías turísticas que a diario se enfrentan al desafío de mostrar no solo el lado turístico de Medellín, sino de interpretar y explicar la obra del maestro Fernando Botero. La presencia de estas esculturas ha significado también una asistencia a los lugares que tal vez antes eran muy difíciles de visitar, incluso en plena luz del día. El centro de la ciudad también ha vivido una transformación muy importante a partir de estos espacios que ahora se pueden ver como museos a cielo abierto. La gente se siente muy familiar con el solo hecho de poder tocarlas, de estar presentes, y digamos que también se convierte como en un punto de referencia para ellos después hacer comparaciones frente a las obras que tal vez han visto en sus propios países. Son más de 110 pinturas, dibujos y algunas esculturas donadas por el maestro Fernando Botero en distintos momentos del siglo pasado los que componen la colección del Museo de Antioquia. Camilo Castaño Uribe es el curador de esta sala, es decir, es el responsable de tenerla a punto, de diseñar sus rutas, de preservar este patrimonio e intentar explicar la visión del artista. Es una sala muy interesante porque también, aparte de la obra, tiene la mirada del artista sobre esta. Entonces la estructura de la sala también está pensada por el artista y es una declaración de principios sobre quién es él como artista, y pues es una especie de retrato también de lo que él quiere que uno comprenda por su obra. Son obras muy ambiciosas, pero también son obras que recogen un momento específico del artista, que ya tienen la estética por la que lo conocemos, del volumen y la monumentalidad, y también son obras que abarcan todos los temas tradicionales de la pintura de género de Occidente. Entonces por eso vemos tantas naturalezas muertas, paisajes, retratos y todo este universo que el maestro Fernando Botero desarrolló a lo largo del tiempo. Entre las baldosas de la Plaza Botero hay más que pasos, hay memoria, hay transformación. Las esculturas que hoy habitan el corazón del centro no solo son obras de arte, son símbolos de una Medellín que dejó de esconderse para mostrarse al mundo con orgullo.
dice: voy a defender el arte al aire libre, la posibilidad de la gente de encontrarse con las obras y el acceso público a las artes, porque en algún momento Fernando Botero fue un hombre muy cercano aquí donde estamos, del barrio Boston de Medellín, de unos escasos recursos, de una familia, digamos, humilde, donde su mamá era modista y él se ganaba la vida, ilustraba, entonces sabía que no siempre era un mundo de fácil acceso, y eso va a ser muy importante en Botero, y también tomarse los espacios públicos. Entonces él soñaba siempre con llevar su obra a los Campos Elíseos, la llevó allá, soñaba con tenerla en la Quinta Avenida, la llevó a Asia, la llevó por todo el mundo. Las esculturas de Botero persisten aquí, alzadas entre el bullicio y la rutina, pero ahora las vemos distinto, como monumentos del cambio, como testigos de una ciudad que decidió contarse a través del arte. Pienso que también lo tienen como un referente de las dinámicas sociales y que para muchos, sobre todo de los que vienen de los países latinos, no pues encuentran como similitudes en los personajes que él representa, tal vez de la vida común, pero también como sus obras a partir de una explicación de acontecimientos históricos del país o de la relación que le da él con sus propios temas que tienen que ver con su vida cotidiana, pues les gusta mucho. El maestro Fernando Botero pone varias capas de sentido en sus obras. Primero están sus recuerdos, sus memorias, la cotidianidad, pero todo es enmarcado en la pintura de género tradicional. Entonces, ¿cómo es eso? El maestro siempre fue un gran observador de los museos y de lo que contenían los museos de pintura sobre todo. Entonces él nos plantea en estas obras una especie de mezcla entre sus recuerdos, como ya dije, y lo que la historia de ese arte occidental, sobre todo europeo, planteó. Entonces para Medellín significa todo eso: memoria, resistencia, cultura, la capacidad entonces de este museo, al verse repotenciado y fortalecido por estas donaciones, de que otras y otros artistas se hayan motivado a hacer donaciones y a que podamos también crear con las artistas y con los artistas y las comunidades nuevos patrimonios. Sin duda, Fernando Botero es un renovador en el discurso de las artes y la apropiación social de las artes, que es esa posibilidad que tiene la gente, sin que esté interesada en las artes, sin que sepa de arte, sin que haya entrado a un museo, de ir por la calle y encontrarse con una obra y preguntarse por ella. Ese era uno de sus principales intereses. Este es uno de los pocos museos en el mundo en el que un artista está en cada rincón, no como una figura lejana, sino como un anfitrión que camina con nosotros. Entre foto y foto, este museo es anfitrión de miradas particulares, análisis profundos, concentraciones penetrantes que inspiran. Y como no, si Botero retrató personajes históricos, reyes, políticos, figuras representativas y las asoció con Medellín. Pues están estos personajes históricos, pero están enmarcados en el recuerdo y la idea de Medellín, no es el Medellín de la vida real. Entonces también vemos acá pinturas de naturalezas muertas o bodegones. También tenemos retratos de personas. Lo que siempre hizo la historia del arte, solo que el maestro Fernando Botero lo tradujo a un lenguaje más cercano a sus memorias, a su vida cotidiana, a sus posibilidades. Y hizo toda esa historia del arte algo propio. Entonces por eso yo creo que esto tiene un valor interesante cuando uno empieza a leer esas capas, aunque tampoco se necesita tener todo ese trasfondo cultural para disfrutar su obra. Botero es sobre todo un maestro en probar técnicas, y él comienza a buscar en distintas vanguardias, en distintos momentos de las artes cuando está estudiando, y se da cuenta que, como lo dice, en la volumetría, en el volumen, hay mucha sensualidad y hay mucho erotismo. Entonces empieza a trabajar con esas figuras y también quiere demostrar un poco la manera del arte, digamos, de ser universal. Va a buscarse una figura que lo haga universal, ¿cierto? No es el primero que usa la volumetría. Hay otros maestros que utilizan ese concepto. Sin embargo, él va a buscar su propia volumetría, sus propias figuras y sus propias maneras.
Esta es solo una pequeña parte de las múltiples donaciones que hizo el maestro y que pretendió concentrar en esta, su ciudad natal. Pero sus obras y filantropía no solo se concentraron en Medellín. Bogotá también se da el lujo de conservar una amplia colección del maestro. En el Museo Botero de la capital del país se pueden apreciar más de 200 obras donadas al Banco de la República, incluidas obras de su propiedad de Picasso, Renoir, Monet, Chagall y Miró, una forma de agradecerle a su país por todo lo que dio. Es por eso que estas ciudades colombianas tranquilamente pueden codearse con otras capitales artísticas del mundo frente a la conservación del arte de Botero. Eso es una decisión del maestro Fernando Botero, que su ciudad natal tuviera todas estas obras y que fuera punto obligado para conocer su trabajo. Pero pues además de esas esculturas del maestro Botero, que están 29, 23 en la plaza y el resto en otras partes de la ciudad, pues también Medellín tiene más de 500 obras de muchas y muchos otros artistas, arte público para todo el mundo. ¿Qué puede hacer una escultura por una ciudad? En Medellín, el arte ha tenido el poder de transformar un territorio estigmatizado en uno admirado. Aquí, donde antes reinaba el miedo y el olvido, hoy se levanta un museo a cielo abierto, firmado por uno de los artistas más universales de Colombia. Todos hemos pasado alguna vez frente a ellas, las hemos tocado, fotografiado, ignorado. Las esculturas de Botero llevan años aquí, contando una historia silenciosa, una historia de arte, de ciudad y de cambio. Un esfuerzo no solo del artista, sino de quienes habitan la ciudad, para mostrar una nueva cara de esta urbe. Que también se lleve una imagen de Medellín muy diferente a lo que nos pueden estar mostrando otros medios de comunicación o otros industria del entretenimiento, las películas que generalmente se están viendo en otros países, las novelas que también se ven que cuentan cosas que también tienen un poquito de distorsión frente a los temas de ciudad. Creo que la gente ya tiene a través de redes sociales y de la consolidación del museo una referencia muy clara de lo que vienen a ver, sobre todo este artista, Fernando Botero. Pero yo creo que se sorprenden luego de conocer a través de él todo lo que el museo arrastra y todas nuestras colecciones y nuestras exposiciones temporales. Entonces creo que eso le da al museo pues un estatus de un museo que tiene el mismo estatus de otras instituciones culturales en muchos lugares del mundo. Medellín y Colombia son sin duda una parada obligatoria para quienes estudian a Fernando Botero. La ciudad siempre tiene abiertas las puertas para que locales y extranjeros conozcan de primera mano el arte de Botero. Si vienes a conocer la obra del maestro Fernando Botero, vas a ver una selección de lo mejor de su obra hecha en 45 años, desde los años 70, en varios momentos de donaciones, casi que curadas con una intención muy clara. Son obras que están relacionadas también con la historia de Medellín, de sus memorias aquí en la ciudad, y también para toda la gente del país pues se van a encontrar también con fragmentos de la historia no solamente de Antioquia, sino a través del arte de otros momentos de nuestra historia reciente del país. El legado de Botero no solo está hecho en bronce y óleo, también de símbolos, posturas y debates. Botero ya no está, pero su obra sigue siendo una brújula estética y emocional. Sus esculturas, inmóviles, parecen seguir caminando con nosotros. Se volvieron parte del paisaje, pero también del lenguaje, de la memoria y del orgullo de ciudad. Porque en Medellín, el arte también es resistencia, renacimiento y pertenencia. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Dicen que hacer cine es costoso, complicado, cosa de expertos, pero en Colombia una idea simple cambió todo. Contar grandes historias con lo que tenemos a la mano, un celular. Así nació Smart Films, el festival de cine hecho con celular más grande del mundo, creado por la actriz Yesenia Valencia, quien soñó con democratizar el arte, abrirle las puertas del cine a todos y darle voz a quienes nunca la habían tenido. Hoy miles de jóvenes de todos los rincones del país graban, editan y emocionan con sus cortos, porque el talento no depende del presupuesto, sino del corazón que le pongas a tu historia. Y esto que nos lo cuente nuestra periodista Edaliana Arias. ¿Quién dijo que
para hacer cine se necesitan muchos millones y cámaras especializadas, aquí en Colombia una idea simple y poderosa cambió esa narrativa. Se puede hacer cine con eso que tenemos en el bolsillo, un celular. Sí, así como lo escuchas, solo necesitas tu mente para que explores tu creatividad y tu celular para grabar esa gran historia. Bueno, SmartFilms nace hace 10 años y el propósito fundamental era democratizar el cine. Que todo el mundo lo pudiera hacer y que todo el mundo lo pudiera ver. Porque finalmente contar nuestras historias se volvía muy difícil, ¿no? Por costos, porque eran círculos muy cerrados. Entonces decidimos hacer un festival donde cualquier persona tuviera derecho a contar sus historias. Contar nuestras historias es muy importante. Hace 10 años la historia del cine en Colombia cambió y esto se hizo posible gracias al ingenio de Yesenia Valencia, reconocida actriz y empresaria creadora de SmartFilms, el festival de cine hecho con celular más reconocido del mundo, apoyado por grandes patrocinadores de la industria que busca impulsar la creatividad e innovación en los jóvenes de nuestro país. Su impacto va mucho más allá de las pantallas y su acogida ha marcado un gran hito en esta rama de la producción cinematográfica. Hacer cine es muy costoso, todavía es muy costoso. Las cámaras, tener acceso a una cámara profesional, todo el andamiaje que se necesita para la producción audiovisual y sobre todo del cine, pues dijimos, oiga, el celular es una herramienta que todos tenemos a la mano. Si yo miro de pronto tus redes sociales o miran mis redes sociales, hay una historia que se está contando desde cuando te enamoras, de cuando tienes cumples un objetivo profesional. Entonces hay una gran necesidad de todos estar contando historia y es permitirle a las personas que por esta herramienta que ya hace parte de una extensión de nuestro cuerpo, pues hagamos un contenido que tal vez pueda transformar, que tenga un poco más de sentido y es ese, hacer cine con el celular. 3, 2, acción. Ahí lo tienes, ¿eh? Un poquito más suavecito que no te lastime. ¿Se lastimó de verdad? Sí. Al principio tuvimos tanto rechazo, o sea, nos rechazaban tanto porque éramos celulares y nos miraban así como el patito feo, que yo, la verdad, al contrario, yo lo veía muy difícil. Yo dije, uy, no, esto está muy duro, esto está difícil. Lo que sí era cierto era que el primer año, de verdad, nosotros nos atropelló el éxito. O sea, nosotros, el primer año que fue en el 2015, cuando lanzamos SmartFilms por primera vez, nosotros anhelábamos que nos llegaran, creo, si no estoy mal, como 150 cortos. Era como, Dios mío, que nos lleguen 150 cortos por lo menos nos lleguen 150 cortos. Nosotros cerrábamos convocatoria un lunes y el viernes solamente habían llegado 50 cortos. Durante semanas parecía que su sueño quedaría corto, pero a solo unas cuantas horas del cierre de la convocatoria, su correo explotó. Llegaron 704 cortos en total, superando la meta y el miedo, y sobre todo, confirmaron que habían cientos de voces listas para contar historias con un celular. Cuando el lunes se cerraba la convocatoria, te voy a decir, el 80% de los cortos llegaron de 5 de la tarde a 12 de la noche. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Es más, no teníamos la plataforma que hoy en día tenemos. Todos tenían que mandar sus cortos por WeTransfer y por correo. Y Google nos bloqueó porque pensó que era un virus. Porque empezaron a llegar tantos correos y tantos WeTransfer que nos bloquearon el correo creyendo que era un virus. O sea, nos tocó llamar a Google, por favor, nos tienen que desbloquear porque es una convocatoria. El festival creció como espuma y muchas personas amantes de todo este mundo cinematográfico empezaron a inscribirse para contar sus historias. Superado este primer escalón, el reto pasó a ser cómo financiarlo y poder cumplirle el sueño a tantos jóvenes de todos los rincones del país. SmartFilms ha contado con la suerte de tener más de 200 marcas que han apoyado este festival, pero digamos que en este momento tenemos nuestro gran patrocinador que se montó Ditu, que es la nueva plataforma streaming de Caracol, que además nos permitió como, wow, vamos a entrar a las entrañas de la industria.
porque es realmente ya la industria. Entonces Vitu se monta también en búsqueda de estos talentos. Están muy interesados como en ese banco de talentos y de jóvenes que están haciendo, cómo lo están haciendo, de qué manera están narrando, entonces súper interesados. Tenemos como nuestra institución y como ese socio institucional es el Ministerio TIC, que tiene 3 categorías y una agenda académica gigante, unos talleres por Colombia que vamos a desarrollar casi en 30 municipios de Colombia, en 22 departamentos de Colombia. Ministerio TIC es SmartFit. Más de 150.000 personas, entre estudiantes, creadores de contenido, cineastas y amantes del audiovisual, han sido parte de esta gran apuesta que no solo ha transformado la forma de hacer cine, sino también sus vidas. Hoy muchos de ellos tienen emprendimientos, viven del arte y han encontrado en su pasión una forma de sostenerse, crear comunidad y soñar en grande. Pueden participar todas las personas, no se limiten como, ay, no, es que yo no hago cine, no. Todas las personas pueden participar. Ahorita tenemos la convocatoria de nuestras categorías transversales, las que te estaba contando. Entonces tenemos una categoría para personas con discapacidad. Tenemos la categoría de mujeres, que en estas es importante que la persona que inscriba el corto, que para nosotros es el dueño del corto, en el mundo empresarial es el representante legal del cortometraje, sea una mujer o una persona con discapacidad, y nuestra nueva categoría, que es la categoría de etnias. Entonces también es para abrirle la posibilidad y que podamos aumentar esa estadística de las comunidades indígenas contando historias. Yo sé que muchas veces hemos visto historias de comunidades indígenas, pero pocas veces son contadas desde ellos, y tienen saberes, lenguas nativas. Lo que te contaba de las trenzas africanas, yo sé que mucha gente no sabe que las trenzas existen porque eran los mapas que ellas utilizaban o ellos utilizaban para liberarse. Entonces, todo este tipo de historias, la idea es que nos las cuenten. Dentro de las categorías hay una que atraviesa la ciudad como lo hace el sistema que la inspira, la categoría transversal Transmilenio, que le da voz a las historias que se mueven con la ciudad, relatos cotidianos que nacen y respiran entre estaciones, paradas y biarticulados. Empezamos en el 2018 con Transmilenio en una gran alianza para hablar temas de cultura ciudadana, querer a nuestro Transmilenio, pues son las venas de nuestra ciudad, y es entender que Transmilenio transporta más de 4 millones de personas diarias, y una historia negativa nos da mucho que decir, y qué pasa con las otras historias positivas que pasan. Entonces es invitar a la gente para que cuente una historia positiva detrás, que sabemos que existe. Tendría otro maratón de 38 minutos de tiempo libre. Libre de mi trabajo. Entonces, para que sepan, el festival tiene diferentes categorías, desde profesional, aficionado, juvenil, musicales, filminutos, spots, para que cuenten la historia en cualquier formato y como quieran, y no pierdan la oportunidad de participar. Como actor pienso que uno puede llegar al corazón de muchas personas y en esa medida en un momento puede salvar vidas inclusive. Pues desde mi profesión he tratado de salvar vidas con el tatuaje, cambiándolas. Explorando más este mundo conocimos la historia de Sala Cuadro Films, una productora que nació en las salas de edición de nuestro canal. 4 jóvenes que mostraron su talento en este festival y han logrado hasta ahora 17 premios en la categoría profesional. Para ellos, este espacio fue gratificante, ya que lograron consolidarse como equipo y hoy en día son una marca reconocida en temas de producciones. Y esto en parte fue gracias a la experiencia y conocimientos que adquirieron en SmartFilms. El primer corto se llamaba El sonido de mis pies. El sonido de mis pies. Era la historia de una patinadora que básicamente trabajaba en su sueño de ser patinadora. Lo grabamos en pandemia. En pandemia. Lo grabamos en plena pandemia y lo grabamos además en Chía. Nos fuimos a grabar ese corto a Chía. Y nos motivó pues porque veíamos lo que se venía haciendo con SmartFilms y sobre todo la participación de muchos amigos que estaban haciéndolo, y decimos como ya es hora de unirnos para participar en SmartFilms y hacer parte del festival.
pasamos a hacer Rabbit con Fernando Arévalo. Una historia súper emotiva. O sea, creo que el fuerte de nosotros es contar historias muy emocionales y muy desde el adentro, desde las experiencias. Quito, ¿qué hiciste? Quito. Pero te vas a volver el abuelo más cool de todo. La vida es hermosa. Estos talentosos productores audiovisuales han logrado hacer producciones extraordinarias y hay una en especial que los marcó completamente y fue Morenita, que contó con la participación del reconocido actor Patrick Delmas y la actriz Valentina Duque. Con este fabuloso e inspirador cortometraje ganaron 7 premios y el día de su proyección vivieron un momento único. Morenita es la historia, uno diariamente se olvida de que en su mano o en su bolsillo tiene un artículo o un artefacto para perpetuar momentos únicos de la vida. Entonces de eso se trata Morenita, de perpetuar momentos únicos de la vida con algo que siempre tenemos a la mano. Planeé tanto llenarme de recuerdos para mí que no imaginé que serían para él. Pero me hace feliz. Me hace feliz saber que mi papá jamás se sentirá solo y podrá verme una y otra vez hasta que nos volvamos a encontrar. Habían muchas nominaciones y dentro de las nominaciones, Morenita nominado. Bueno, listo. ¿Quién es el ganador de esa nominación? Morenita. Entonces 1, 2, 3. Como en el cuarto ya la gente decía otra vez como, ay, Morenita otra vez. Claro, pero lo que dice cambia. No lo habían visto. Cuando lo vieron, fue una experiencia súper bonita porque en serio lo vieron y se levantaron de la silla, se giraron porque nosotros estamos en la parte de atrás del teatro y aplauden. Y nosotros, bueno, listo, un aplauso, muchas gracias. Y el aplauso 1 minuto, 2 minutos y seguían otros. Y esta vaina fue como, fue algo muy emotivo y eso como que uno dice, ay, tan chévere que una historia haya podido llegar a trascender esto, evocar cuántos ojos y cuántas vidas vieron este corto y que dijeron, porque es que el corto, no, lo tienen que ver, es que pasas por todas estas emociones. Y el ganador de categoría internacional Grand Smash es ¡Morenita! En este festival, más allá del premio económico que existe, los participantes ganan experiencia real, oportunidades y propuestas. Es como una puerta de entrada al mundo de las grandes ligas cinematográficas, con buenos cimientos para construir sus propias empresas y proyectos. Smartfilm nos ayudó a creer en nosotros, a creer como casa productora, porque fue el primer festival al que llegamos y esto nos ha permitido festivalear a lo largo del mundo con muchos trabajos que hemos hecho audiovisuales. Entonces todo lo que ponemos y lo que hacemos de los productos audiovisuales le damos fuerza a estos contenidos a que festivalien por muchos festivales del mundo. Nosotros como casa productora, que somos A-La4 Films, nos ha ayudado también a esto, a fortalecernos como empresa. Entonces hoy en día estamos fortalecidos mucho en el cine publicitario, en spots, en el audiovisual fuertemente también y en estrategias digitales, y esto nos ha dado como pues un poco un gran reconocimiento en esto. Muchos como yo han huido del planeta y jamás han regresado. Yo pienso que Smartfilms es como el quitar el miedo porque te abren los brazos y te dicen, hazlo, cuéntalo, en serio te vas a verlo. Y eso para mí personalmente fue como el trampolín para llegar a decir como, gracias Smartfilms, chévere, me dejaste ver un poco más allá de lo que puedo llegar a contar con un celular. Ahora sí poder querer tener como los sueños de algunos, no sé, audiovisuales, de decir, quiero coger una cámara de cine y grabar con una cámara de cine. Smartfilms ha demostrado que hacer cine ya no es para las personas que tienen mucho dinero, ni las grandes productoras de Hollywood. Hoy en día cualquier persona puede soñar en grande, grabar, crear, editar producciones con algo muy sencillo que todos tenemos en nuestras manos y es un celular. Significa país, significa construcción del tejido humano, significa oportunidades para los jóvenes, significa voz, porque se les da voz, una voz que es escuchada,
significa creatividad, significa tecnología, significa publicidad, marketing, o sea, significa tantas cosas. O sea, SmartFilms de verdad logra encerrar tantas cosas alrededor de un mismo proyecto que yo incluso estando en las entrañas de este festival, me sorprendo de la magia y del impacto tan grande que tiene. Dicen que el cine es magia, pero hoy esa magia no está en Estados Unidos, está aquí, en nuestro país, en una esquina del barrio, en una vereda o en las manos de un joven que graba sueños con su celular, porque ya no hacen falta grandes cámaras, ni estudios de millones. Solo falta una historia, una voz y una mirada que quiera ser contada. Pero más allá de eso, ¿qué deben hacer las personas que quieren participar? Entonces, primero eso, crear un equipo, enviar su cortometraje, seguir los términos y condiciones, y después de que envían su corto, pues sale una selección oficial. En esa selección oficial, el año pasado tuvimos más de 2.700 cortos y llevamos 600 cortos a las 10 salas de cinemas Procinal. Entonces tienen un estreno de su corto en pantalla gigante, en salas profesionales, cuentan un poco en ese estreno qué fue hacer este corto. Algunos dicen, no, ya teníamos todo grabado y se nos perdió el material y nos tocó volver a grabar, bueno, o cuentan, oiga, en esto me reconcilié con mi pareja, con mi papá, o sea, muchas historias, y pues tienen ese estreno de ese cortometraje. Y adicional, tenemos una gran gala de premiación y tenemos una alfombra roja de más de 10 metros, se toman sus fotos en el backing, tenemos una transmisión también de esto y pues nos permite que las personas que participan en el festival vivan lo que es un gran festival de cine. SmartFilms se ha convertido en un referente y una revolución silenciosa de quienes hacen cine con el corazón. El futuro de la cinematografía no está lejos, está aquí, en Colombia, y empieza cada vez que alguien se atreve a grabar. Cámara lista. Escena 1, plano 1, toma 2. Listo, Juan Di, vamos en 3, 2, acción. SmartFilms nos demuestra que el cine ya no es un privilegio de unos pocos, sino un lenguaje al alcance de todos. Hoy, gracias a un celular y una buena historia, miles de jóvenes en Colombia han encontrado un camino para soñar, expresarse y transformar sus realidades. Porque cuando el arte se democratiza, el país se enriquece. Y cuando las historias se cuentan desde el corazón, no hay pantalla que no las abrace. Y así llegamos al final de este recorrido hacia lo extraordinario. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.